Excelente tarde tengan todas y todos ustedes. Agradezco la oportunidad de participar en este acto solemne de ingreso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Agradezco al maestro en Derecho, Germán García Salgado, presidente ejecutivo de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Muchas gracias, maestro, por esta gran oportunidad. Me siento muy honrado. Doctor Salvador Calva, sus palabras muy sabias, nos deja grandes retos y grandes tareas. Agradezco su presencia a los distinguidos integrantes del honorable Presidium. Saludo y agradezco a todos los invitados, compañeros y amigos. Muchas gracias por acompañarnos a este memorable evento. Saludo especialmente a todas aquellas personas que nos distinguen en la transmisión en vivo. Un saludo a la distancia. En el marco de esta sesión solemne y respetando los protocolos establecidos por la SOMEGEM, me permito presentar el trabajo que se titula La filosofía como vía para el desarrollo del pensamiento crítico, una propuesta para mejorar nuestro mundo desde la educación. Con su venia, señor presidente, cito al ilustre liberal José Manuel Luis Mora, quien dijo: el mayor bien político se da cuando un pueblo educado y un gobierno sabio reconocen las necesidades desarrolladas de su sociedad y las ponen en marcha conjuntamente, armoniosamente. El neoliberalismo ha tendido a generar desajustes estructurales en las diversas sociedades del mundo. La globalización se ha caracterizado, entre otras cosas, en la instauración de estilos de vida basados en valores mercantiles y en una ideología que enmarca derroteros de la propia existencia, lo que ha provocado una gran cantidad de problemáticas que van desde el aumento de la pobreza y la desigualdad económica hasta la búsqueda de la felicidad humana por vías suntuarias y efímeras. El sociólogo Zygmunt Bauman consideraba que la sociedad actual se basa en un sistema de insatisfacción permanente que promueve la emoción por encima de la razón. En este contexto, el mundo simbólico capitalista está estructurado con base en modelos de vida que son idealizados y añorados por las personas, que ponen poca o nula oposición a las propuestas del modelo. En palabras de McLaren, los seres humanos nos hemos transformado en elementos de apropiación, que enfocamos nuestras vidas y nuestro tiempo a apropiarse de otras cosas, lo que ha traído consigo un mundo con grandes y graves problemáticas que parecieran que no se detendrán hasta que se tenga una visión distinta de la propia existencia. En este sentido, Horkheimer considera que el mundo postindustrial ha tenido avances técnicos e ideas de progreso económico. Ha venido acompañado de un proceso de deshumanización de los individuos en el que la racionalidad se remite en aceptar la realidad tal cual es, adaptándose a ella sin la necesidad de entenderla ni modificarla, señalando que la vida se desarrolla con un pensamiento meramente instrumental, que perjudica en gran medida la razón como forma de pensamiento autónomo, evitando que los seres humanos seamos creadores, lo que conlleva por un lado la hegemonía del interés egoísta y por otro lado la propensión a la manipulación ideológica. El pensamiento instrumental que señala Horkheimer desecha todo lo que se relaciona con el fin último, valorando lo material por encima de cualquier consideración que no tenga un valor instrumental. Así la técnica reina sobre la razón del hombre, que busca dominar a la naturaleza sin límite, al convertirse en parte de la naturaleza mediatizada. Así los seres humanos terminamos siendo sometidos entre sí. En otras palabras, quien mediatiza todo, convirtiéndolo en un instrumento, también será resultado de la razón instrumental, convirtiéndose en un medio. Bourdieu consideraba que la escuela formal del sistema capitalista ha logrado instaurar un sistema de reproducción de clases sociales. En este sentido, el sistema logra reproducirse por medio del sistema de enseñanza que perpetúa y legitima sus intereses. De esta manera, los seres humanos que transitan de nivel en nivel por las escuelas generan sus expectativas de vida subjetivas, adoptándolas al sistema de oportunidades objetivas, que dará el propio sistema. Así, la escuela actual es un legitimador de una violencia simbólica encargada de reproducir las relaciones económicas y sociales existentes y continuar con los esquemas de explotación de los humanos y de la propia naturaleza. Al respecto, se considera esencial que la educación sea un instrumento democrático y democratizador, que no sea solo una forma de transmitir el conocimiento, sino que se convierta en una vía de liberación desde la subjetividad.
cuyo objetivo final sea la conformación de una sociedad movida por el interés colectivo, el bien común en términos abstractos y concretos, la búsqueda de la felicidad humana. Esto debe tener como propósito que los estudiantes logren una vida plena alejados de la vida materialista. Con ello establecer las bases para generar en los alumnos un despertar de la conciencia mediante un método crítico, en función de pensar que la libertad de pensamiento y la oposición a las falsas ideas de la ética mercantilista impactarán de manera positiva en la búsqueda de nuevos estilos de vida más autónomos, pacíficos y apegados a la idea del bien común. Littmann abre una nueva brecha para el entendimiento del pensamiento crítico, considerándolo como una protección en contra de las creencias que imponen los demás, sin la posibilidad de investigar por nosotros mismos. Por lo que este tipo de pensamiento es la vía para elaborar juicios correctos. Es un proceso de pensamiento complejo que proviene del uso de criterios determinados para evaluar los términos de las afirmaciones. Por otro lado, permite clarificar de manera autónoma la información, distinguiendo con claridad el origen de las cosas. Con ello se permite pensar lo que pensamos y dar cuenta de los propios errores del pensamiento. En este sentido, el latinoamericano Enrique Dussel parte por entender que la globalización conecta cada rincón de la Tierra. Paradójicamente, es un sistema que excluye a la mayoría de la humanidad, generando nuevos fenómenos sociales. Lleva a los seres humanos a la irracionalidad de la existencia. La vida humana para Dussel es el modo de realidad de cada ser humano. De ahí que la importancia de la ética de la liberación sea pensar filosóficamente y racionalmente esta situación de vida. El principio de liberación para Dussel es una ética de la vida que, como desarrollo creativo y liberador estratégico, se basa en el cumplimiento de necesidades fundamentales, en la búsqueda de una nueva esencia del ser y la plenitud como fin último, en coexistencia. Esto es la gran lucha, la más real, la que debe de estar presente en el principio y el final de la vida. La razón liberadora es una síntesis final de la acción crítico-deconstructiva y posteriormente constructiva por transformaciones de sistemas complejos de eticidad. Tiene como componente inmediato propio de su ejercicio a la razón estratégico-crítica, como vía para que la función pedagógica rompa con las sinergias del modelo neoliberal, teniendo como fundamento central enseñar a pensar críticamente. La pregunta en este punto sería: ¿quién enseñará a pensar? Cuestionamiento que tiene dos grandes problemáticas. La educación formal está diseñada con base en visiones y modelos que se encaminan a dar respuesta a las necesidades de la economía. Por otro lado, los docentes están constituidos conforme a su preparación, experiencia y exigencias del propio modelo educativo. De ahí que Littmann considere que el primer paso para la enseñanza del pensamiento de alto orden debe de ser la búsqueda de una vida filosófica, considerando que la filosofía como disciplina busca el deber de aprender a pensar tan clara y lógicamente como sea posible. Este pensamiento debe servir para enfrentar a los problemas históricos del momento de la mejor manera y la apertura para poder entender que la mente puede constituirse con alternativas frescas y nuevas opciones. De ahí que la filosofía puede ser la base para el desarrollo del pensamiento crítico. La educación debe de estar encaminada no solo a la instrumental búsqueda del empleo, sino que debe ser valorada como una base para el desarrollo intelectual, humanístico y social. La pedagogía crítica como propuesta didáctica modifica radicalmente los elementos tradicionales de la educación, partiendo por considerar que el profesor tiene una obligación de ser un transformador de la realidad mediante su actividad docente, la cual debe de ser una vía ética que permita a los estudiantes transformarse críticamente sus condiciones de vida. La educación liberadora lleva como principio básico que los hombres se sientan sujetos de su propio pensar, capaces de distinguir su propio pensar, así como su propia visión del mundo, manifestada implícita o explícitamente, lo que posibilitará entender las relaciones de poder y con ello la búsqueda de la emancipación de las clases tradicionalmente sometidas por un sistema desigual y opresor. Bajo este principio, las personas tenderán a modificar su ética desde el pensamiento con relación a la responsabilidad que atañe a cada actor para transformar el mundo y romper la sinergia que impone la educación de grupos dominantes. De esta manera, ser crítico significa romper con la postura contemplativa de la vida y asumir la responsabilidad histórica con base en el entendimiento profundo encaminada hacia un mundo más justo.
En la pedagogía crítica, las libertades se convierten en fines y no en medios para alcanzar una vida plena. En este sentido, la educación se convierte en una base fundamental de la libertad, misma que no puede ser concebida sin el entendimiento de cómo funciona el mundo. Así, la educación es un factor fundamental de la dignificación del ser humano. Aprender a pensar es una necesidad y una exigencia de la educación. De ahí que la filosofía constituya una vía universal para establecer las condiciones necesarias para que el pensamiento transite a un peldaño superior que le permita reconocer e interpretar el mundo desde una mente libre, autónoma y creadora. La enseñanza como mecanismo constituyente de la sociedad debe de estar basada en valores. De esta manera, la educación se considera valiosa, toda vez que los procesos conducen a formas de vida valiosa. Este criterio se contempla con el del procedimiento, en el que el contenido y el método deben hacer que los alumnos se desarrollen como seres morales, en donde la actitud del profesor juega un papel fundamental. Así, la educación, como proceso, debe de estar destinada a transmitir los elementos más valiosos que contribuyen al pleno desarrollo de la persona, por lo que habría que entender que es indispensable para toda sociedad. En ella se enmarcan en gran medida la capacidad de poder vivir juntos en comunidad. Está orientada a la formación de habilidades de participación ciudadana, por lo que debe de estar garantizada por el Estado como base política y civil. La educación es un elemento de interés público. Su efecto modifica sustancialmente a una sociedad. Así, la pedagogía es la ciencia de la transformación de la sociedad, debe de ser democrática y universal. La educación, como palanca del desarrollo, no puede dejar de lado los beneficios de tener sociedades apegadas a la vida filosófica, pues ésta permite entender con profundidad las consideraciones humanas, tales como las leyes, la sociedad, el ser, la existencia, la ética, los valores, el amor, la paz, la justicia, la política, entre otras. Así, diferentes países se han sumado a generar esfuerzos por retornar de manera formal el estudio filosófico, y hoy en día en gran cantidad de países se pueden ver programas encaminados al despertar de la conciencia humana, como una opción para enfrentar los retos de la realidad. La educación debe de tender a comprender en plenitud al ser humano en cuanto educable, por lo que todos aquellos agentes que intervienen en el proceso educativo deben de tener una base filosófica. La educación toma relevancia en una sociedad si consideramos que de ella depende el desarrollo de las personas. No solo es en cuestiones físicas e intelectuales, sino que su influencia es tan poderosa que moldea las propias formas de actuar de una sociedad. Así, es creadora de cultura al paso de la historia. Por eso es el arma más poderosa para resolver los diversos conflictos de una sociedad, en virtud de que de ella pueden generarse un apego al bien, a las formas de vida valiosa y al deseo de consideraciones humanas sobre otros bienes. De ahí que la educación necesite ser compleja, refiriéndonos a que debe de ser capaz de dar luz en las oscuras relaciones universales. La educación capitalista considera que todo conocimiento tiene que servir para algo práctico, tiene que dar beneficios reales. Pero ¿cómo decir que la filosofía no sirve para algo práctico? Claro que sirve, pues es la que orienta todas las prácticas de la vida en la sociedad. Es el hilo conductor que permite pensar intelectualmente y que es en realidad el filosofar lo que mueve todo. La filosofía es el arte de preguntar, de cuestionarse de manera fundamental, de realizar las preguntas correctamente e intentar responderlas mediante razonamientos lógicamente estructurados. Conclusiones. El mundo necesita una educación distinta, que forme humanos capaces de responder los retos de la posmodernidad, una educación que promueva el desarrollo de habilidades para discernir con libertad ante un mundo complejo. La educación debe reconocer los elementos humanos, pasar del apremio de la tecnificación para convertirse en una educación orientada al pensamiento crítico y reflexivo. De esta manera, el pensamiento crítico debe de ser un eje transversal en la educación, considerándolo como necesario para todos los niveles educativos. Los estudiantes, como futuros ciudadanos, requieren de capacidades para analizar con autonomía y criterio, tomar decisiones con base en un pensamiento claro y complejo. La democracia exige ciudadanos pensantes y reflexivos. De esta forma, el pensamiento crítico es fundamental
para la ciencia y para la sociedad. La filosofía no tiene caducidad, porque mantiene viva la inquietud del ser humano por lo que se desconoce. Filosofar es necesario para construir un pensamiento propio, para innovar, crear y desarrollar proyectos en todas las áreas. La filosofía como disciplina hermenéutica posibilita elaborar correctamente nuestros juicios apegados a la verdad. Esto es fundamental, pues somos lo que pensamos. Para concebir conceptos hay que saber pensar, y solo la filosofía sabe enseñarlo. Es muy claro cuál es su valor y utilidad. El conocimiento y la educación pueden ser más poderosas que las armas y más revolucionarios que las guerrillas. Concluyo mi participación citando al preeminente Benito Juárez, quien dijo: libre y para mí sagrado es el derecho a pensar, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Muchísimas gracias.